Hola chicos, hoy vamos a realizar el patrón de blusa pero con el escote en V. Empezamos escuadrando y en la línea horizontal vamos a colocar la medida de mitad de ancho de espalda más 1. Bajamos 3 centímetros de inclinación de hombro. Para el escote vamos a utilizar la medida de 9 por 16, 9 en la línea horizontal y 16 centímetros en la línea vertical. Vamos a unir estos puntos y nos vamos a ayudar de esta regla con un poco de curvatura para que no salga con picos y sea más fácil a la hora de coser. Desde el punto más alto hacia abajo ubicamos la sisa, que es mitad de ancho de espalda más inclinación de hombro. En ese punto vamos a trazar la cuarta de contorno de busto. En esta primera línea vertical vamos a trazar muy bien la medida de talle delantero. Entonces en ese punto ubicamos la cuarta de contorno de cintura más 3 de pinzas. Aquí unimos estos puntos. Trazamos la sisa, que puedes hacerlo con tu regla de curva francesa o con la regla sisa. Cerramos estos puntos. Ahora vamos a darle el largo deseado a la blusa con la altura de cadera a gusto. Yo en mi caso le he colocado 13 centímetros. En ese punto vas a trazar la cuarta de contorno de cadera. Cierras ese espacio. Para ubicar la pinza nos vamos a ayudar de la medida de alto de busto, que en este caso es 24 centímetros. En ese punto vamos a ubicar la mitad de separación de busto. Allí corremos 3 centímetros, tanto a la derecha como abajo. Ahora sí trazas la pinza. A esta pinza le corresponde 3 centímetros, por lo tanto vas a ubicar un punto a 1,5 centímetros a cada lado. En esta pinza vamos a utilizar la diferencia del talle delantero con el talle espalda, en mi caso 2 centímetros. Entonces sería una pinza de 1 centímetro en cada lado. Prolongamos la pinza con un aproximado de 10 centímetros. Puede ser una pinza hasta de 11 centímetros, pero si la persona es muy bajita puedes utilizar solamente 9 centímetros. Este patrón no tiene margen de costura, por lo tanto en la tela le vas a dar 1 centímetro en cada lado. Ahora vamos a trazar el talle posterior. Vamos escuadrando. Línea horizontal, medida de mitad de ancho de espalda más 2. En esta esquina vamos a bajar 3 centímetros de caída o inclinación de hombro. Para el escote de espalda voy a utilizar la medida de 9 por 2, 9 en la línea horizontal y 2 en la línea vertical, y unimos los puntos. Unimos también estos puntos. En esta línea vertical vamos a utilizar la medida de talle de espalda, en mi caso 38 centímetros. Desde el punto más alto hacia abajo vamos a calcular el alto de sisa, que es ancho de espalda más caída de hombro. Entonces en este punto vamos a trazar la línea horizontal con la medida de cuarta de contorno de busto. Con las reglas nos ayudamos para formar la sisa, uniendo los puntos. En este punto vamos a trazar la cuarta de contorno de cintura más 3 de pinza. Cerramos este espacio.
En esta parte inferior vamos a colocar la medida de alto de cadera a busto. Puede ser 15, 18, yo he colocado 13 centímetros. Y aquí escuadras con la medida de cuarto de contorno de cadera y cierras ese espacio. Desde el punto más alto hacia abajo ubicamos la medida de alto de busto. Y en ese punto medimos la mitad de separación de busto, en mi caso 8 centímetros. A partir de allí vamos a hacer una separación de 3 centímetros para poder trazar la pinza. En este patrón de espalda no vamos a utilizar la pinza de costado porque no hay busto. Esta pinza será de 3 centímetros, por lo tanto le corresponde a cada lado 1,5 centímetros. Y unimos los puntos. Prolongamos la pinza 10 centímetros y unimos los puntos. Listo, solo tienes que cortar tu molde.